Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a la escritora, analista política, María Sol Pons. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas de qué hablar, especialmente en el campo político. ¿Se puede catalogar como una pugna de poderes los enfrentamientos actuales entre el gobierno y el legislativo? No considero que califica para una pugna de poderes, sí creo que califica, por cierto, un saludo a todos los que nos ven, sí creo que califica para un fraccionamiento político que venía funcionando muy bien durante los primeros 6 meses de gobierno, pero que todos sabíamos que el momento en que el presidente candidato o el candidato presidente se instauraba, pues esas fricciones se iban a dar. No estoy tan convencida de la profundidad de las fricciones como para pensar que hay un rompimiento. ¿Usted piensa que pueden ser armadas entonces a propósito de que estamos ya en una campaña preelectoral? Creo que puede haber discrepancias, particularmente el PSC con ADN, por este tema del veto completo a la ley que ellos habían promovido desde antes, ¿no? Entonces el tema de las asignaciones directas a los GATS recordemos que esto va en un concepto de federalismo que el PSC ha venido apoyando y creo que puede ser una discrepancia frente a la negación por parte del gobierno del Ejecutivo a que esas asignaciones se den de manera automática, porque las asignaciones se van a dar, el veto es a que se hagan de manera automática a los bolsillos de los GATS. Sí, y el Partido Social Cristiano había propuesto 2 años atrás precisamente el incremento de lo que corresponde tanto por impuestos como por regalías petroleras a los consejos provinciales y a los consejos municipales. Entonces ha estado en esa línea. Ha estado en esa línea, recordemos que esto le quedaba, era un 21% de asignaciones, 11 por un lado, 10% por otro. Y creo que es lo que refleja este momentum de conflicto, particularmente entre el presidente de la Asamblea y el vocero del gobierno, por un lado Henry Kronfle y Esteban Torres. Esta pugna con Esteban Torres, que va más allá ya en este momento, cuando el señor presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le dice: señor, usted estaba de acuerdo con esto y usted firmó aquí por lo que ahora dice que es en contra del señor Noboa. ¿Cómo queda esto? El apoyo a la enmienda, es decir, bueno, eso en política es común, ¿no? A veces apoyo, a veces no apoyo, en función de los intereses que se impactan. Esta reducción de las mayorías calificadas o mayoría simple en función de los vetos funciona dependiendo de quién lo está implementando y para qué. Es decir, fortalece el hiperpresidencialismo del que venimos hablando los últimos 15 años. No lo fortalece, más bien le da un mayor margen de maniobra a la Asamblea. A la Asamblea, claro, debilita el sistema presidencialista, está clarísimo, y vuelve a tener más fuerza la Asamblea. Lo lógico en el Ecuador, este Ecuador que necesita del concurso de todos, es que seamos absolutamente más coherentes, y digo yo siempre, converjamos en lo que es necesario y va a ser favorable para los ecuatorianos. Hay quien piensa que esta reducción de los votos necesarios para estar en contra del veto presidencial va a forzar más al diálogo políticamente hablando, ¿no? Va a forzar a que el Ejecutivo haga una mejor tarea previo a imponer o presentar sus ideas frente a la necesidad de los votos. Como corresponde, así funcionan en otros países. Sí. Primero hay una socialización y por supuesto acuerdos, se busca entre enemigos acuerdos, pero acá estamos muy dados a esto de las mayorías por cualquier cosa, estas se rompen y tenemos los grandes problemas. Ojalá sea para el diálogo, Fernando, ojalá. Y no para conductas nocivas de intercambios de favores. Es decir, a eso me refería, que no sea por unas razones, y muchas veces se dicen no muy honestas. Entonces los ecuatorianos no podemos asistir, siendo el centro de todo, a los intereses de uno o de otro. Sí, entonces yo no creo que esto representa un anti-nada, creo que más bien es un ajuste en las herramientas del poder. Ahora, sin duda se dio gobernabilidad en estos primeros 6 meses al presidente de la República, pudo pasar 5 leyes de urgencia económica. Tenemos que retornar a lo mismo. Está claro que hay una campaña electoral, que hay intereses. Se dice que el señor Henry Kronfle va a ser candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Se dice. Habrá que ver. Habrá que esperar. Habrá que ver porque se ha visto que la figura del PSC
más cercana al gobierno ha sido especialmente Henry Kronfle. De hecho, en esta disputa con Esteban Torres, lo primero que sale a decir el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, es que se ha reunido con Valentina Centeno, la dirigente del bloque legislativo de ADN. Se pudo ver en la televisión un diálogo prolongado. Un diálogo, pero además un diálogo que apelaba a la armonía, a llevar la fiesta en paz. Entonces, habrá que ver qué tanto esto es un distanciamiento de Ejecutivo y Asamblea o una fricción entre dos personas. Por otro lado, el problema grave, enconoso problema que tiene el gobierno con su vicepresidenta, la señora Verónica Abad. ¿Es un tema de carácter constitucional? Es un tema de carácter jurídico. Ahí está la norma en el Código de la Democracia, está la norma constitucional y está luego la interpretación de la norma. Entonces, cuando el Consejo Nacional Electoral le responde a la Procuraduría que ellos no son quien para determinar nada, sino que se apelan a la literalidad de la norma, pues entonces más o menos le está diciendo por dónde caminar. Y con esto cabe mencionar a la audiencia el dictamen de la Corte Constitucional que establece que este periodo es la culminación de un periodo ya en proceso, es decir, no es un nuevo periodo. Por eso le da la ooportunidad de que pueda ir a otra reelección. Para el cual se suspenden esta norma, es como un paréntesis de las reglas para luego ejecutar las reglas a partir del 2025. Creo que esto es un coletazo de incertidumbre producto de lo que fue la muerte cruzada y su implementación por primera vez. Ahora, los ciudadanos, los televidentes, lo que buscan es, a través de las discusiones en los medios de comunicación, los análisis se entienden más profundos, menos profundos, pero lo que quieren es saber qué va a pasar. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Deben cargar? ¿No deben cargar? Usted no es abogada, es escritora, es analista política. ¿Qué es lo que piensa usted que debe ocurrir? Yo lo que pienso es que se debe respetar la norma. Entonces la siguiente pregunta que me haría un abogado o un ciudadano es ¿cuál de las normas hay que respetar? Por ningún motivo se debe irrespetar la Constitución. Sería terrible que se doble la norma para responder a una intención específica. Sin embargo, eso va a estar mucho en el discurso y cómo se vende, si es que se está doblegando la norma o no. Respecto del vacío o esta diferencia de criterio, como lo he definido yo en otro espacio, esta diferencia de criterio lamentablemente no nos da claridad. Entonces viene el argumento, viene la disputa y lo que pienso que va a prevalecer es la voluntad, el poder y el ejercicio de la maniobra. Hay otras opciones porque en el plano jurídico, ya ha dicho usted, hay que respetar lo que dice el precepto constitucional, pero definitivamente el señor presidente Daniel Noboa y su gobierno han dicho de ninguna manera va a asumir la presidencia o el encargo la señora Verónica Abad. Queda claro que ¿qué otras formas para que no ocurra aquello? Cualquier arista posible, es decir, el incumplimiento de funciones o aquella querella ante el contencioso electoral sobre la precampaña de la vicepresidenta, en su momento candidata a la alcaldía de Cuenca años atrás. Es decir, se buscará, la intención está. Hay que ver, el caso del hijo también, que el hijo ha salido luego de pagar una fianza. Sí. El proceso está ahí. El proceso está ahí, pero tendrán que probar que ella estuvo involucrada. Claro. Y en ese sentido que se respete el debido proceso, porque no se puede utilizar la justicia con una intencionalidad de declarar a alguien culpable sin que lo sea. Es decir, si nos puede caer muy mal la vicepresidenta y a mí en lo personal me parece que sus declaraciones de esta semana no fueron desacertadas, sino lo siguiente, o sea, tremendamente desacertadas. Pero en este país con una institucionalidad tan débil tenemos que privilegiar por encima de todo las instituciones y el respeto a las leyes, si no estaríamos en la jungla. Hace pocos días hice referencia en un programa de radio al caso de El Salvador. Nayib Bukele, quien tiene la mayoría en el Congreso, la Corte de Justicia y demás, se dice pues que no es tan democrático. Sin embargo, a pesar de ese carácter, él encargó el poder durante el proceso electoral a su secretaria. A alguien de su confianza. A su secretaria. Y alguien de su confianza. Entonces aquí lo que está clarísimo es que el presidente Daniel Noboa no confía en lo absoluto en la vicepresidenta. Y la vicepresidenta esta semana nos confirmó que no es de fiar por todas las cosas que ha dicho. Entonces,
¿Estamos hablando del principio de encargar o estamos hablando del principio de la confianza? Estamos ya en esta pre-campaña y aparecen varios nombres. Me parece que van a estar, no sé, 15, 17 candidatos, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar en los últimos días. Ecuador siendo Ecuador, atomizar estas candidaturas para hojas de vida, para recibir recursos del Estado que no deberían gastarse en eso y así debilitar la democracia. ¿Por qué digo debilitar la democracia cuando en principio sería todo lo contrario? Porque en mi opinión el Código de la Democracia establece que todos participen para que nadie participe, porque la representatividad de esos candidatos está muy en cuestión. Yo cuestiono mucho la representatividad de 14 candidatos en un país de 17 millones de habitantes. Entonces, si eso sucede, lo que va a pasar es que el presidente Noboa y el segundo en la fila van a tener la mayor probabilidad de ganar. Hay candidatos que han participado anteriormente y que de pronto sacan el 1% o menos del 1%. ¿Cómo permitimos que participen una vez más? Porque el Código a pesar de que la Constitución entregue esa posibilidad de elegir y ser elegidos a todos los ecuatorianos. El Código de la Democracia lo permite, por tanto, si la norma lo permite, va a haber quien se presente. Hemos visto, por ejemplo, como Jan Topic retiró su candidatura, por los motivos que sea. Andrea González Nader me parece que ha anunciado... Ha dicho que va a ser candidata. Precandidata, está anunciado. Rabascal también había anunciado su precandidatura. Está un señor Granja por parte de la izquierda. La Revolución Ciudadana seguramente tendrá un candidato y claramente el candidato presidente. Muchas gracias, María. Gracias a usted, Fernando. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente para proseguir con nuestro programa. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En esta parte del programa vamos a hablar sobre el tema del narcotráfico. Los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha tomado una decisión, va en contra de los lobos y de su líder, Pipo. Va a congelar los bienes y van a estar detrás de todas las actividades de personas relacionadas. Tenemos al abogado Nino Casanelo, está con nosotros, él es especialista en Derecho Penal. ¿Qué significa, gracias por estar con nosotros, qué significa el que el Departamento del Tesoro adopte una medida de estas características? Bien, en la legislación norteamericana existe la posibilidad, esto es una iniciativa del Ejecutivo, desde tiempos del presidente Bill Clinton, ¿sí?, de colocar a determinados ciudadanos y organizaciones en una lista de tal manera que sufren sanciones de tipo económica inmediatamente, ¿sí?, como congelamiento, imposibilidad de celebrar transacciones con estas personas en función de antecedentes, por ejemplo, relacionados a estados con persecuciones y antidemocráticos o terroristas o personas relacionadas a estructuras de delincuencia organizada. Califican como una de las organizaciones más importantes en el crimen de la droga. Sí, bueno, de bote pronto y de lo que se ha escuchado, pues entendemos que en esta gran pugna entre las escisiones de la otrora banda denominada Los Choneros, pareciera, por lo que se ha ido develando, pues habrá más información, el tiempo lo dirá, pues es más o menos como las revelaciones que luego se hacían de los conflictos del cartel de Medellín en su momento, que los venimos a conocer en los 90, en los 2000, incluso en la última década. Se sabrá cómo está realmente configurada esta problemática, pero de los anuncios de prensa, de los informes de inteligencia que se han hecho públicos últimamente, se habla pues de que aparentemente el líder de esta organización pudiera estar en otro país, pues, ¿no?
cuando aparentemente inicialmente estaba se muerto. dijo que había muerto, sus familiares presentaron incluso documentación, pero se sabe que pudo haber logrado una cirugía plástica, vive en otros países y que está vivo. Sí, ya vivimos esto hace muy poco con un ciudadano en Panamá, pues, ¿no? Que había asimismo miembro de una banda, cambiado su rostro, había cambiado el color de su pelo, pero había sido identificado. Ciertamente, insisto, será el tiempo, generalmente cuando estas cosas ya no son reservadas, cuando estas cosas pues ya no tienen la premura de informe de inteligencia, conoceremos tal vez en el futuro detalle cuál era la composición de esta pugna. Pero que hay una pugna, los hechos de violencia en la provincia de Manabí, lo que estamos viviendo otra vez aquí en la zona 8, en el cantón Durán, da cuenta pues de un nuevo episodio, tal vez un poco más estructurado, más concreto en los golpes, pero donde hemos visto fin de semana tras fin de semana personas que han perdido la vida. Ahí sí, sobre todo entendiendo que venimos de una consulta popular que ha llamado a tener un apoyo de las Fuerzas Armadas, una decisión ejecutiva de trasladar el centro de mando a Manabí, necesitamos atacar algo más y pues en eso, tomando de ejemplo lo que ha hecho Estados Unidos, yo sí creo que es tiempo pues de abrir, de que el gobierno articule y vaya con fuerza y dé los recursos que tengan que dar, si es el caso, a SRI, UAFE y otras instituciones de carácter económico para hacer la pesquisa económica en la guerra contra la delincuencia organizada. En esto está fallando el Estado ecuatoriano y desde hace mucho tiempo atrás, cuando uno pregunta qué es lo que se ha recuperado de todo el tema de, por ejemplo, la corrupción, e igualmente sobre los bienes de los narcotraficantes, ¿dónde está ese dinero? ¿Cuánto se ha recuperado? Y no hay respuestas. Y tan importante como eso es abrir las investigaciones para aquellas personas que son funcionales a esta estructura. Porque seamos muy sinceros, ¿no? Más allá de las cifras alarmantes y tristes que dicen que reclutan a nuestros jóvenes para ser los sicarios y que las remuneraciones mensuales están en el orden de $2.000 a $3.000 o que a veces lo hacen por trabajo, hay que entender y tener muy claro, ¿sí?, que las ganancias del negocio no están pues necesariamente con personas miembros de la organización. Están con terceros, vimos algo con un otrora líder pues también con dudas de su muerte, pero en teoría muerto, JR, un procesamiento por lavado de activos de un familiar suyo. Pero hay muchos más, hay empresas, hay personas que se dedican a esta actividad, hay familiares, hay amigos de familiares y ahí hay delitos que están hoy por hoy vigentes en nuestro Código Orgánico Integral Penal: enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, defraudación tributaria. Entonces, no solo atacar o creer que esto es cuestión de llevar un tema bélico, de armas, el problema es un tema de golpear sus provisiones, es un tema de cortar a estas personas, sus tesoreros, pongámosle este nombre. Y eso nos está demostrando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque ellos van sobre los bienes. Correcto. En estos momentos. Nos están diciendo, esto es lo central, lo esencial, en el Ecuador no lo están realizando. Correcto. Y ojo, no es solo una cuestión normativa, es una cuestión de recursos para las entidades. Ya nos lo han dicho en nuestro informe de pares del Gafilat, que es la entidad que congloba las diferentes agencias de inteligencia financiera latinoamericana. Tienen que dar recursos y capacitación a sus entidades para generar más reportes. Hace poco tuvimos un cambio en su dirección, ¿sí? Han designado un nuevo titular de esta cartera, pero ciertamente lo más importante es que estos cambios vengan acompañados de recursos y vengan acompañados de integración, obviamente guardando el sigilo que requiere una investigación de ese tipo, pero ejecutando. Si nosotros empezamos a poner el dedo donde está el dinero, pues tarde o temprano, ¿sí?, estas organizaciones se verán asfixiadas también para transmitir o transmutar esto en violencia. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente para proseguir con nuestro programa. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
por las investigaciones realizadas a nivel internacional. Ahora hay información de que con mayor certeza el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, tendría el origen precisamente en estos grupos delincuenciales, estos grupos de narcotraficantes. Pero es lamentable, reitero, esto de que el Ecuador ahora esté nombrado en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, pero ligado al delito. Lamentablemente nos ha jugado la mala fortuna estar junto a los dos principales productores de base, de pasta de cocaína, digamos, del mundo. Y claramente... Estamos hablando de Colombia y del Perú, que son los productores mayores a nivel mundial. Y claramente esto, con una institucionalidad endeble, con una economía dolarizada, con una desigualdad boyante, sobre todo después de la pandemia, hoy nos ha hecho un eje de la estructuración del negocio del narcotráfico. Pero no solo en cuanto a lograr las rutas se refiere, sino también, insisto, a la posibilidad de transmutar esta ganancia e incorporarla a la economía formal. Algo que tiene que grabarse en la ciudadanía. Tan importante como lograr el dinero es hacer que cuente para tener transacciones económicas, porque si no lo único que te toca hacer con él es quemarlo para calentarte. Entonces, tan importante para la delincuencia organizada es generar a través del negocio ilícito como que esto se traspase la economía ilícita y esté garantizado en un depósito bancario, sea susceptible de ser asegurado. Entonces, si entendemos eso un poco, porque erradicar la delincuencia de raíz es imposible, eso hay que tenerlo claro, un porcentaje de delincuencia va a haber. Pero si eso lo tenemos en cuenta, si no producimos la hoja de coca, por lo menos hagamos más difícil el segundo punto de la operación, que es incorporar este dinero a la economía, y pongamos a pensar a estas organizaciones que a lo mejor es tiempo de reubicar su operación. Es así de sencillo, es un negocio, ¿sí? Si no damos este enfoque y retomamos la pregunta original, pueden estar ahí 5, 6, 7 políticos, 400 personas con muchísimas ganas de hacer las cosas bien, pero a la larga se va a imponer una retorcida dinámica de incentivos económicos que nadie va a poder sobrepasar. Si es que no se ataca esto, estaríamos simplemente prolongando una agonía como país, una agonía luego del desangre que ha significado en estos últimos 2 años por esa violencia que ahora envuelve al Ecuador. Digo yo, ¿qué pasa con esos países a los que desde hace mucho tiempo decíamos se ve riqueza, prosperidad, pero está la plata del narcotráfico, ciudades a nivel internacional que se dice, miren cómo crece, pero está la plata del narcotráfico? En el Ecuador igual, se ha dicho y se ha ubicado a sectores en donde claramente hay inyección del dinero mal habido, pero ¿cómo frenamos eso? Por lo menos para el caso ecuatoriano, emprendiendo frontalmente una lucha económica. Tenemos herramientas, tenemos una ley de extinción de dominio, tenemos una entidad de inteligencia financiera. ¿Esa ley está operativa, la de extinción de dominio? Sí, ahorita va a ser motivo de una nueva discusión parlamentaria por la consulta popular, donde la última discusión, la última barrera que quieren romperse es la posibilidad de que se aplique la institución sin sentencia condenatoria ejecutoria. Hay unas excepciones, hay unas discusiones, pero en esencia, Fernando, ¿qué es lo importante? Ejecutar. Es salir a investigar, es mostrar el dinero. Y aquí hay que ser sinceros, eso no es solo un tema jurídico, un tema cultural. ¿Por qué? Porque con tristeza lo decimos, en todo el territorio nacional hemos empezado a pensar que el patrimonio, que el dinero lava la cara de las personas. Si nosotros no empezamos a desdeñar, a señalar, a criticar esos capitales inentendibles que no nacen de la noche a la mañana, estamos condenados a más y más y más violencia y a ni siquiera entender, porque por último, en los juegos de la política uno comprende cuáles son los bandos, en las democracias normales, pero a nivel de delincuencia organizada las cosas mutan por cuestión de minutos y al final del día uno lo que termina es atrapado en el fuego cruzado de terceros. Y también, no solamente en el ámbito del narcotráfico, en la corrupción, en donde se mueven miles de millones de dólares, hay agenciosos que se han vuelto lavadores de la cara de las personas. Entonces los presentan como grandes señores y tratando de que los ecuatorianos nos traguemos aquello de que ellos son los inocentes, los honestos y que los ladrones son otros. Y fíjese que es un problema regional, y es un problema regional porque lamentablemente Sudamérica, y deberíamos decir Hispanoamérica en general, Latinoamérica en general, incluyendo a Brasil, es una región
sustancialmente desigual. Entonces, como el dinero, lamentablemente, supone para muchísimos, lo decía Merton en su teoría de la anomia, un escalafón social a cualquier costo, ¿sí?, empieza a legitimarse. Y el problema es que la contracara, esa olla de presión que se carga ante este sistema de tratar de atravesar o romper esta desigualdad de maneras ilícitas, se transmuta en una violencia interminable. Si la región, incluido el Ecuador, no piensa en condenar la economía ilícita y además buscar mitigar la desigualdad, créame que la fórmula para Chile, Ecuador, Colombia, México, Perú, el nombre que usted quiera poner en Latinoamérica será igual. Son los temas de agenda para estas reuniones a nivel internacional, por ejemplo, una cumbre de las Américas, en donde no solamente se firme una declaración, que haya el seguimiento, que se cumpla, porque es trágico lo que está pasando en nuestros países. El Ecuador es el último de los ejemplos. De esto no hablábamos en la cumbre de las Américas, que fue en el Perú, 2018, si no me equivoco, estuvimos presentes ahí, tampoco en la del 2014, que fue en Panamá. Pero a estas alturas el Ecuador ya es producto de esos descuidos y pueden caer otros países también. Lo dijo el presidente Noboa cuando compareció al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras Ecuador ejercía la presidencia en diciembre. El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema no solo del Ecuador, sino de la región. Los espacios está la Convención de Palermo, nuestro ordenamiento jurídico está adecuado a la Convención de Palermo para la ayuda penal internacional. ¿Qué es lo que falta? El sentido regional, ¿sí?, de lucha conjunta contra estas estructuras. ¿Por qué? Y lo digo con tristeza. Nuestras democracias están fuertemente asediadas, amenazadas por la idea, ¿sí?, de que aquí las estructuras de delincuencia organizada pueden generar una suerte de vindicta social o reivindicación de las clases sociales. Y se están abanderando de la lucha de la bandera de la desigualdad, valga la redundancia, ¿sí?, justamente para tomar ese espacio. Es ahí donde la estructura democrática por autonomía, el Estado, tiene que estructurar una política que le haga entender a la población que no está abandonada. El ejemplo número 1 es la vacuna. La vacuna no es sino la competencia con el impuesto estatal. Si tú me pides pagarte por protección y por poder trabajar, es el equivalente a lo que tú le pagas al Estado por generar transacciones, por habitar un lugar, por tener un inmueble en un lugar. Entonces no podemos ceder espacio a estas organizaciones que tratan de fungir del Estado. Muchas gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita aquí en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, un país que piensa, nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general,